lo de hoy va a ser una experiencia lisérgica. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Librísimo, vuestro espacio dedicado a las novedades de ficción especulativa y en español. Si quieres apoyar al canal, suscríbete, deja un comentario o un me gusta y sigue nuestras emisiones en YouTube y en modo podcast en iVoox. Hoy damos la bienvenida a Luis Carlos Barragán, que nos trae su último artefacto literario, Eidolónica, publicado con la editorial Vestigio. Luis Carlos es escritor, ilustrador e historiador del arte. Estudió artes plásticas y tiene un máster en historia del arte islámico por la Universidad Americana del Cairo. Es conocido por usar la ciencia ficción, el weird, el horror corporal y el surrealismo en sus novelas y cuentos, y por unir este temario con la realidad colombiana y con los temas LGTBI. Su novela Vagabundo a Bogotá fue ganadora del 10º premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín y también fue nominada al premio Rómulo Gallegos en el 2013. En el 2018 también se hizo Luis con el premio George Scallon por su tesis de máster, así como con el primer premio del concurso Ucronías Perú, y recibió una mención de honor por su novela El Gusano en el concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov del Ateneo de Puerto Real en España. Además de la ya mencionada El Gusano, otras novelas suyas son Tierra contra Futuro y Parásitos Perfectos. También ha publicado varios cuentos en revistas como Próxima, Supersonic, Cosmocápsula, Circe Literaria o Capital Letter, así como en diversas antologías de fantasía y ciencia ficción. Y ahora os dejo con nuestra charla con Luis Carlos. Y ahora sí, damos la bienvenida a Luis Carlos Barragán. Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues yo bien, pero un poco no sé qué decirte porque hemos tenido algunos problemillas técnicos y creo que estás un poco cansado de verme. No vamos a contar mucho. No, para Hemos nada. tenido un pequeño problema y bueno, ha habido cosas que hemos tenido que repetir porque no se había grabado bien, cosa que, bueno, yo me disculpo contigo públicamente y espero que todo vaya bien esta vez, porque hasta ahora no me había Obvio. pasado. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, pero estamos aquí por algo en concreto que es tu nuevo proyecto, esta obra que yo creo que tampoco hace falta etiquetarla, no hace falta. Es una obra inclasificable, yo creo, porque además mezcla muchas cosas distintas de las que vamos a hablar. Y el título es Eidolónica. Me gustaría que empezáramos por ahí, para explicar de dónde procede ese título y por qué decidiste titular esta obra de esta manera. Vale, vale. Bueno, pues Eidolónica viene de Eidolon y ese es el nombre que reciben los monstruos o las criaturas o los dioses que aparecen en la novela. Uh -huh. Y tiene un origen en una palabra griega, eidolon, que es una palabra emparentada con la palabra ídolo Uh -huh. y con la palabra idea. Y tiene, al menos al inicio, por ejemplo, en la obra de Homero, tiene la función de ser una especie de idea que se separa, o una imagen que se separa del objeto que representa. Uh Es -huh. como si la idea y el concepto fueran dos cosas diferentes. Eh, entonces es como una, casi una encarnación de una idea o un ídolo de una idea. Digamos que, por ejemplo, uno puede pensar en Jesús y la estatua de Jesús, Sí. donde la estatua es el ídolo Uh -huh. y Jesús es otra cosa. Uh -huh. Es un ser vivo, supuestamente, no lo sabemos, pero digamos que la diferencia es clara. Uh -huh. Entonces, en este caso, hay unas ideas también, pero son ideas que tienen su propio pensamiento y representan a otro tipo de seres, que serían, en este caso, algo como las plantas, Uh tal -huh. vez. Y esa idea de idolón, además, la tomo por el lado de cómo esa palabra evolucionó. Uh Por -huh. ejemplo, la forma como la utiliza Clark Ashton Smith para referirse a una especie de monstruo, a una monstruosidad o un demonio que se puede invocar, Uh -huh. que es también la forma como lo utilizan algunos videojuegos, específicamente Final Fantasy IX.
en el que algunos personajes que son invocadores, digamos que su profesión es invocar demonios o mm, criaturas, invocan a unos eidolones que serían como unos espíritus protectores que ayudan a los personajes principales a pelear, por ejemplo, pero también, por ejemplo, hay uno que protege una ciudad entera, que es una ciudad que se llama Alejandría y el monstruo se llama Alexander y es como una especie de robot gigante con alas. Es espectacular y ese es un concepto muy típico también de Final Fantasy, de toda la serie de Final Fantasy, pero también una conexión muy clara con la historia de la magia, mm, porque en la historia de la magia siempre se hacen invocaciones. ujú, Digamos que casi siempre la magia no es que tienes maná y la utilizas para hacer un hechizo, sino que haces un pacto con una entidad y esa entidad te da poderes y esos ujú, poderes te permiten hacer algo. ujú. Bueno, pues la verdad es que es una manera bastante interesante de contextualizar esta obra, que como veis no estoy utilizando la palabra novela de manera consciente, porque si este texto es algo, bueno, sí, hay una novela, pero también hay textos que de alguna manera reflejan ensayo y algunas de las investigaciones que tú mismo has realizado durante un cierto tiempo. Por eso me gustaría que nos contaras también, para, digamos que, para que podamos tener todo el contexto, ¿dónde y cuándo se te apareció la idea de esta novela, de este texto, de esta obra? Sí, de ese monstruo. Eso. Mm, bueno, pues como te había dicho antes, hay como tres caminos que llevaron ahí. Ujú, Uno de ellos es como un rechazo, tal vez como una reflexión mm, alrededor de la novela de Sicariato y la narconovela colombiana, porque Colombia, después de este periodo del realismo mágico que sucede con Gabriel García Márquez ujú, y Álvaro Cepeda Zamudio y otros autores que hacen ese tipo de realismo que tiene cosas maravillosas, en los noventas y los noventas y los 2000 tenemos es como una avalancha de libros de mm, narconovelas y novelas sicariales y crónicas sobre la violencia en Colombia. ujú, Entonces, de alguna forma, mi novela es como una especie como de repensar la novela de sicariato y de violencia en Colombia, pero desde el lente de la fantasía y de la ciencia ficción mm, y del post-antropocentrismo o del posthumanismo, ujú, repensando la hoja de coca y su agencia ujú, en el país y en América y en el planeta. Entonces ahí está la segunda conexión, el segundo camino tiene que ver con una novela de Ramiro Sanchís, que es Guitarra Negra, mm, que fue como mi introducción a este mundo de la cibernética y del ensayo ficción. ujú, Yo podría de pronto clasificar este monstruo como un ensayo ficción, ujú, porque tiene partes que son ensayo ujú, y tiene partes que y son ensayos sobre cosas que tal vez no existen, aunque hay una especulación que yo intenté que fuera lo más seria posible ujú, y utilicé fuentes reales para intentar hacer un caso específico, argumentar algo específico sobre la coca, sobre la hoja de la coca. Pero el contacto con el libro de Ramiro mm, fue muy interesante porque me hizo pensar, además que yo vengo de una formación también de academia, porque tengo una maestría en historia del arte y la forma como presentamos trabajos y la tesis es a través de un paper investigativo con fuentes ujú, y con una bibliografía. Entonces, ¿cómo pasar de ese estilo de lo académico o más bien la oportunidad, perdón, la oportunidad de pasar del estilo académico o de utilizar las herramientas académicas para ujú. escribir cosas Sí. extrañas y Ujú, salirse de mm, quicio y hacer lo que uno quiera, pero manteniendo este símil de academia y de una investigación seria, de que estoy hablando de la realidad y que tengo pruebas para mm, hablarlo, solo que te voy a hablar de unos monstruos y de unas cosas extrañas. ujú, eh, y entonces fue a través de ese libro y también de Ciclonopedia de Reza Negarestani, ujú, que es un libro que se pregunta o piensa el petróleo como una entidad agencial, que tiene agencia, ujú, en un pensamiento post-antropocéntrico, o sea, que los humanos solo son
apenas partes de un engranaje mucho más grande y el ser que realmente tiene la agencia es el petróleo Mm, y que es mm, el petróleo el que ha planeado las guerras ujú, y la historia del planeta, básicamente. Entonces, la pregunta mía era, ¿cuál es el elemento que configura tal vez la historia colombiana? mm, Y a pesar de que mucha gente en Colombia no lo quiere aceptar, la hoja de coca aparecía ahí mm, brillando en el centro al menos de todo lo que está pasando desde hace unos 40 años ujú, más. ujú. Y tú recuerdas, porque claro, a mí me lo has dicho también o me lo has comentado fuera de cámara, que te ha llevado varios años escribir Sí, esta obra. ¿Nos puedes explicar más o menos como cuántos, como cuándo empezaste? yo creo que comencé en el 2023, Mm, pero las semillas ya estaban desde antes, sí. porque yo escribí un cuento muy cortito sobre unos sicarios en Medellín Mm, que en vez de matarse con pistolas, invocan entidades ajá. y hacen como círculos mágicos mientras corren y se pelean y invocan criaturas que vienen de otro plano y se pelean. Eso lo escribí por ahí en el 2018 o 19, Ujú, pero y tenía en la cabeza cómo puedo convertir esto en algo más grande. mm, Y comencé en el 2023, lo escribí en 3 meses, escribí el libro entero en 3 meses. Y llevo 3 años intentando corregirlo, reescribirlo, mm, perfeccionarlo. Y pues ya, ahora sí ya lo logré. Además, ha pasado por un proceso de corrección y ese proceso de corrección ha sido muy intenso porque tengo dos editores maravillosos, ujú, que son Rodrigo Bastidas y Diego Cepeda, a los que agradezco muchísimo porque el trabajo que hicieron es espectacular. Y es un trabajo, o sea, la forma como ellos editan es que se meten en el texto, en ujú, el fondo, y te preguntan, esto no tiene sentido, esto, ¿por qué lo dijiste? mm. ¿Cuál es el sentido de esto? Y eso hace que el texto tenga que pasar por una prueba de fuego de que tenga lógica, de que funcione. Yo sé que muchos autores no serían capaces o no querrían ver su texto manipulado de esa forma por otras personas, pero yo creo en el trabajo colectivo y en este caso siento que mejoró un millón de veces el texto. Ujú. Y en este sentido, creo que tenías que, bueno, tengo entendido que primero tenías que enviar a uno, te corregía, luego tenías que Sí, enviar a otro, ¿no? Era un poco, era como una doble corrección, o sea, porque no es solamente que tú lo envías a la editorial y que te lo devuelven, sino que hay como dos iteraciones, ¿no? De entonces cada... era como, primero yo lo recorregí, lo recorregí, lo Sí. releí, lo recorregí, o sea, fue un proceso larguísimo de 3 años Sí. reescribiendo y reescribiendo. Y luego se lo envío a Diego. Diego me lo no, primero se lo envía a Rodrigo. Rodrigo hace una lectura muy al detalle Ujú. que me envía las correcciones. Casi que toda la página está llena de correcciones. O sea, es impresionante. Me hace sentir como, bueno, no sé escribir. Pero bueno, igual me gusta tanto la idea que voy a hacer. Y yo lo reviso, luego se lo envío a Diego. Diego lo revisa, me lo vuelve a devolver, yo lo vuelvo a corregir. Y para ese punto ya estamos haciendo la diagramación y cuando ya Ujú. está diagramado lo volvemos a leer, lo lee, en la diagramación lo lee Diego y también lo lee Rodrigo y me envía sus comentarios y en ese momento estoy ya cerrando todo y ya estamos, ya lo único que queda son una coma por aquí, un punto por Sí. allá y ya, algún typo, alguna Sí. palabra que quedó mal escrita y ya, Ujú. ya lo cerramos. Pero es un proceso muy largo y muy Mm. complicado que implica, por ejemplo, llevo como 3 meses enteros en los que no he hecho nada más, sino solo corregir. Mm. Y corregir, me despierto, corrijo y me acuesto. Ajá. Y todo el día solamente corrijo y corrijo y corrijo. Y la novela además se mete en la cabeza Sí. y ha afectado a los editores también, como esta novela está como metiéndose y volviéndonos un poco locos. Bueno, sí, Se ha porque sido además muy... es una novela que no es una novela breve, estamos hablando de casi 500, son 400 y pico páginas, o sea que es bastante, es voluminosa y como vemos el proceso de edición es bastante exhaustivo, ¿no? Es muy, muy exhaustivo, porque además tiene muchos elementos, quizás es eso lo que también, pues ya sabemos cómo funciona de todas maneras Vestigio, que es bastante exhaustivo, bastante exigente y se lo agradecemos. Un saludo por aquí para ellos. Y pasando también un poco
a lo que tú hablabas de esas tres vertientes que confluyen en esta obra, que tú la calificas como ensayo ficción. Yo ya te dije que he encontrado una expresión para, bueno, que no sé si recoge todo, pero recoge una gran parte de lo que hay en este libro, y yo la califico como anarcobioliteratura tecnolisérgica gamificada. Y te dije que entendí además que se nutre, pues eso, de Reza Negarestani, de Mark Fisher, de Lucy Watari, del body horror, de Bowie, evidentemente. Hay mucha información también sobre la historia de la magia, que es algo de lo que hablas también, pero también hablas, quizás muestras, más que hablar, muestras mucho también sobre el tema de los videojuegos. Y tampoco quiero contar mucho porque la gente tiene que leerlo, porque además este libro incluye ilustraciones que tú mismo has creado. Entonces es como por eso hablaba de artefacto, es un ensayo ficción, sí, pero hay más cosas, hay ilustraciones, hay otras cosas que no quiero tampoco explicar mucho, pero van más allá de la mera ilustración y que han salido de tu cabeza para este proyecto en concreto. Exacto, exacto, sí, 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 sí. En el caso de los videojuegos, pues es como, yo creo que una forma de entender el mundo, como en los videojuegos se cuantifica todo, se Mm, cuantifica cuántos puntos de vida tienes, mm, no sé, como cuáles tus posibilidades de que tu ataque funcione o cosas así. ujú, Entonces, en este mundo existen los eidolones y los eidolones son como unos monstruos, como unas fantasmas, unas criaturas. Y las criaturas se entienden un poco como casi como Pokémones mm, o como, sí, algo así, como que cada uno tiene una alineación, tiene mm, puntos de vida, un nivel, ¿no? mm, Eh, y claramente, digamos, yo soy una persona que creció con videojuegos y ujú, sigo viajando con mis videojuegos ujú, y descubriendo nuevos, jugando en línea también. ujú. Entonces creo que se alimenta más bien de la cultura popular. Sí, entonces es eso, es como, es un libro que tal vez está afectado por la forma de ver que nos proponen los juegos de video. Ujú. Y, y además la cultura japonesa y los Power Rangers, no sé si Mm. lo notaste. Sí, sí, sí. Bueno, sí. He notado muchas cosas, pero bueno, no creo que tuviéramos tiempo en un solo episodio para contar todas las referencias, no solamente históricas, sino también de la cultura popular, de música, bueno, de películas incluso. O sea, hay tanto de lo que se puede, de que lo podemos tirar. Y creo que lo interesante también es que cada lector o lectora o lectore lo va a interpretar de una manera, y todas las interpretaciones yo creo que son válidas, ¿no? Porque al final lo interesante del libro es que propone una manera de contar las cosas diferente. O sea, esto no es una novela al uso, esto es yo creo que te lo he comentado también antes, hay momentos en los que yo creo que sutilmente intentas hacer que la gente entre en trance, o por lo menos yo en algún momento sí que he tenido que, esto es como vertiginoso, voy a parar un momento, y incluso en ciertos fragmentos, pues me he puesto a tararear, a tararear una serie de frases que tenían cierto ritmo. Yo creo que esto es algo que tú buscabas, que hubiera un cierto ritmo para provocar algo, lo que sea, en cada cual será distinto, porque además también entiendo, yo por ejemplo, no soy una persona que haya inmersa en el mundo de los videojuegos. Yo creo que lo más que he hecho ha sido pasar de pantalla alguna vez a mis hijos cuando eran muy, muy pequeños. Ya cuando empezaron a crecer ya no me necesitaban para nada. Pero te quiero decir que cosas muy básicas. Además que el videojuego en sí, bueno, a ver, podríamos hablar mucho de los videojuegos, pero el tema de correr en contra del tiempo, que haya como... Esto a mí me pone muy nerviosa, que yo ya soy nerviosa de todo. Entonces, Ok. no va conmigo, ¿vale? Porque me pongo más acelerada. Pero entiendo perfectamente
porque me gusta ver estos, hasta podríamos decir como cortos, pequeñas películas que hay al comienzo de algunos videojuegos o en medio o al final. Mm, Toda esta ficción relacionada con los videojuegos a mí me interesa mucho. Creo que es muy interesante mm, y también son nuevas maneras de contar, ¿no? Cosas. Entonces, también creo que tiene que absolutamente. ver con la interactividad. Creo que tiene que ver también con el juego, con el lector o lectora o lectore. eh, y que sea algo más que tendemos a pensar, o la gente tiende a pensar, que ser lector es algo pasivo, eh, una tarea pasiva. Yo no lo veo Ujú, así, pero creo que en este texto incluso más. Entonces, vamos a hablar un poco de los personajes, porque hay varios personajes. Está Clara, está Camille, está, que es, bueno, DJ Truth, está Roger, está Jacinto, Jason, hay muchos, ¿no? Me gustaría hablar, por ejemplo, de Camille, porque creo que es un personaje interesante y que explicases por qué es un poco diferente de lo que vemos normalmente. Bueno, Camille es un personaje interesante porque es una especie de tecnochamán Ujú, o tecnochamana. ujú. Su género está cambiando constantemente, pero de hecho, no sé si notaste, todos los personajes tienen un género un poco, Sí, un poco extraño. un poco Sí, distraído. un Un poco, poco distraído, es un género es hombre o distraído. O a mujer. lo mejor no tiene Sí, sí, mucha sí, sí. importancia. A lo mejor lo importante no es su... yo lo he llegado a pensar, es que tampoco es importante. Y además también Ujú. depende de cómo porque hay veces que percibimos a los demás de una o de otra manera y no necesariamente como nos autopercibimos, pero que eso no era lo más importante, sino otras cosas, ¿no? De hecho, es casi como una novela post-género, tal vez, Ah, como donde el género ya pero no importa. bueno, esto es muy Ujú. interesante. No era postgénero. Sí, lo he pensado mucho así, como que a veces los personajes son masculinos y de repente alguien dice, no, era una mujer. Sí, O tenía órganos que no corresponden a lo que sea. sí. Y es algo que me interesa muchísimo, la Ujú, idea de jugar con el género y como romperlo un poco, desarmarlo. Ujú. mm. Y con el Pero cuerpo, bueno, pues con los sí, cuerpos, sí, sí, con los cuerpos. sí, absolutamente. Mm, Y además con la mente, ¿no? Porque hay algo que pasa también acá y es que hay claramente un mundo no local o no real. mm, Hay como una especie de mundo cibernético. ujú. Y en ese mundo cibernético, ¿a quién le importa tener género? Ya. O sea, ¿qué, qué importa? Digamos que importa tu cuerpo o los órganos que tengan tu cuerpo. ¿Por qué ciertos órganos de tu cuerpo van a definir una identidad en un mundo virtual donde puedes estar cambiando de cuerpo constantemente? Que es algo Exacto. que de hecho yo hago. Yo tengo un set de realidad virtual Ujú, y es casi rutinario para mí cambiar de cuerpo en ese ujú, mundo, en esos mundos, porque puede ser un oso, puede ser una serpiente, puede ser un monstruo, puede ser Sailor Moon y uno se ve en el espejo y es como mi cuerpo es otro. mm, Pero bueno, ujú, el hecho es que para entrar a ese mundo espiritual slash digital ujú, se requieren ciertas técnicas ujú, y ahí entra como la discusión de qué es el chamanismo. Entonces el chamán como el guía que te lleva a ese mundo espiritual o ujú, que él mismo es capaz de entrar y ujú. salir del mundo espiritual, aunque la palabra chamanismo también está problematizada en el texto porque claramente ha sido parte de una labor académica orientalista, la que ha producido también todos los conceptos del chamanismo, aunque eso igual ha creado un loop de retroalimentación entre los practicantes del chamanismo, pero digamos que DJ Truth o Camille es un tecnochamán o una tecnochamana siendo DJ. Mm, Y esto viene también de una tesis doctoral que leí sobre tecnochamanismo y psytrance, que piensa al DJ de la fiesta o del club o de la rave mm, como una especie de chamán mm, o una especie de guía espiritual
que lleva a todas las personas que están bailando en la pista de baile Ujú. a través del trance y a través de la música, a través de estas tecnologías que hacen que el cuerpo entre sí, en otro estado Ujú. diferente, en un trance, a encontrarse con el mundo espiritual, a cruzar a ese otro mundo. Y al cruzar, encontrarse con monstruos o Ujú. fantasmas o con algo nuevo de su vida, casi como una experiencia psicodélica, que Ujú. además, digamos, sucede porque la gente consume además psicodélicos o otro tipo de sustancias durante estos eventos. Pero la idea es que la música de DJ Truth es tan buena o es tan espectacular, es como el perfeccionamiento de esta tecnología Ujú. musical religiosa Ujú. que hackea el sistema mental que tenemos para hacernos entrar en esos estados Ujú. rituales de trance. Pero todos los otros personajes también son tecnochamanes Sí. de otra forma. Ujú. A través de cierta tecnología o a través de cierta técnica, son capaces de llevar a otras personas a ese mundo espiritual virtual. Mm. También hay otros personajes, está Clara, está por ejemplo también Roger, hay una historia también muy interesante de venganza tampoco quiero entrar en detalles porque tenéis que leerla evidentemente, pero hay un, creo que tratas este tema que es un tema también tiene que ver con, pues, con el mundo de las pandillas también, Sí, pues, también de las bandas y del crimen organizado, pero incluso pues de las personas que han sido violentadas, ¿no? Y vas explicando también pues por los estadios por los que va pasando mental y físicamente. Haces como que todo sea muy fluido o tú de alguna manera se siente o yo lo he experimentado como una cosa como muy fluida estos diversos estadios por los que pasan los personajes, que es algo que no estamos habituados a ver, porque sí, hemos leído Frankenstein, que es una criatura compuesta de diversos fragmentos de otras personas. Estoy pensando en Frankenstein in Bagdad, que es otra obra en la que es una gran obra. es una Sí, gran obra que está, en la que también hay una criatura, pero está compuesta por trozos de víctimas de la guerra de Irak. Entonces hay como un trauma colectivo también añadido. mm, Y todo esto, pues, bueno, yo diría que los traumas colectivos, tanto los colectivos como los personales, todo el tema de la violencia que, que también radica en Colombia, pero bueno, también en otras partes del mundo, no vamos a solamente hablar mm, del sur, ¿no? De las Américas, de lo que es la parte sur o de la parte de Centroamérica, porque hay sí. muchísimas violencias en todas las Américas, ¿no? Entonces, todo esto, la manera en cómo lo afrontas, a mí me parece que es muy interesante, porque creo que se sale de lo que estamos habituados a ver, que está muy bien, no, yo no lo critico, pero creo que haces un ejercicio que es complicado, porque es arriesgado, arriesgas mucho. Yo tengo debilidad por la gente que arriesga. Entonces, sé que a ti normalmente te suelen se te suele asociar con la hibridación, con el New Weird, y está muy bien todas estas calificaciones pues aportan algo, pero yo creo que lo que tú haces es algo completamente único. O sea, no sé, me parece que, porque todo es intencionado, como hablábamos antes, la forma, el fondo, el ritmo, está todo tan medido y tan pensado. Yo no sabía cuánto tiempo había tardado en escribir esto, no sabía lo del proceso de edición, pero desde luego cuando lo vas leyendo te vas dando cuenta de hay muchos detalles Mm. que están ahí, que sabes perfectamente, o por lo menos yo he podido notar que son, y los que no habré notado, que son ahí, que están ahí por algo. Entonces se nota el tiempo y el esfuerzo que te ha supuesto, ¿no? Entonces me gustaría saber qué ha supuesto también esta obra para ti, porque esta es tu último bebé, pero estoy segura de que estarás trabajando en otras cosas. Y a ti como autor, qué te está suponiendo esta obra? Pues yo creo que como una culminación de muchas cosas que me interesaban explorar. Uh-huh. Em, por un lado, el tema de la historia de la coca y del narcotráfico en Colombia es una historia que yo había
durante mucha parte de mi vida la había ignorado Ujú, y yo creo que mucha gente la ignora porque la información tenemos una saturación de mm, información sobre la guerra. ujú, Y cuando uno en Colombia prende las noticias, y yo cuando estaba creciendo prendían las noticias, constantemente estábamos viendo un montón de conflictos que además no entendía muy bien mm, cómo se originaban. mm, Y yo sé que los colombianos, casi siempre, muchísimos de ellos están cansados de que mm, los asocien con la guerra. Digamos que un colombiano cuando está afuera dice Colombia y casi que lo primero que les dicen es Pablo Escobar y les dicen que se vieron narcos. A mí me han pasado miles de veces, pero la verdad es que esos mismos colombianos no necesariamente saben qué fue lo que pasó y mm, qué es lo que está pasando y cómo eso se relaciona con todo. mm, Y además, cómo eso se relaciona con cosas que están muy fuera de Colombia. ujú, Y yo creo que esa es una de las grandes relaciones que me pasó con este libro, como entender no solamente como quién mató a quién y quién utilizó el dinero para crear qué grupo armado ni nada de eso, sino hasta dónde llega la influencia de la coca mm, alrededor del planeta y ujú, cómo eso manipula gente que está a miles de kilómetros de Colombia. ujú, Por ejemplo, cómo la coca, casi, digamos, el mayor productor de cocaína del planeta es Colombia. ujú, Eso significa que, y haciendo la investigación, David Bowie utilizaba cocaína durante el periodo de Ziggy Stardust hasta el White Duke, ujú, hasta Station to Station. Esa cocaína era colombiana, o sea ujú, que sin Colombia y sin las plantas que se cultivaron en Colombia, esos tres álbumes de David Bowie serían otra cosa totalmente diferente, ujú, porque no habría sido el David Bowie cocainómano ujú, ujú. de cocaína colombiana que habría hecho estos Sí, álbumes. sí, sí. Pero así sucede con la mafia italiana, con la mafia japonesa, con Rusia, Ujú, con Bélgica, con Australia. ujú, Entonces, los, los, las rutas de comercio de cocaína son tan extensas que hay más, digamos, hay países enteros controlados por por ejemplo, Guinea-Bissau mm, en África ujú, es un narco país, es un narcoestado mm, controlado por mexicanos y colombianos. ujú. Y la forma como la coca manipula, por ejemplo, las leyes de Italia a través de la mafia, de la Mm, 'ndrangheta, por ejemplo, sí. dependen de que existiera la coca primero en Mm, Colombia. mm, Entonces, comenzar a entender cómo la coca está metida en todas estas cosas, que llega hasta Rusia y a Italia y a ujú, Estados Unidos, por ejemplo, las mafias de distribución de cocaína en Estados Unidos fueron muy importantes en Miami, en Nueva York. Se mezclaba con unos rusos, con unos judíos de sí. no sé dónde que Mm, contrataron, por ejemplo, submarinos soviéticos para llevar la sí. coca de un lugar a otro. Sí. Y entonces uno comienza a enloquecer y además es muy interesante si uno se va en el tiempo y Mm, descubre que la coca estuvo implicada en otros cambios ujú, durante el periodo colonial. ujú. Sí, sí. Porque sin la coca, la explotación del indígena peruano no habría sucedido en la misma escala, Ujú, especialmente asociado con la montaña del Cerro Rico de Potosí. mm, Y a ujú, través de la plata explotada por la coca, porque sin la coca el nivel de explotación no habría sido el mismo, ujú, se produce, por ejemplo, el siglo de oro español, ujú, porque el siglo de oro español viene de la plata americana, pero esa plata no habría sido la misma plata sin la coca. mm, Entonces, todo, y va muy lejos, va muy mm. lejos. Entonces, es hasta China. Por ejemplo, la plata termina en Filipinas y se utiliza para comprar sedas en China y muchos chinos se vuelven ricos por la plata potosina que fue explotada a través de la coca. Sí. Es increíble y toda la investigación para mí fue una explosión de ideas. Sí, porque tú comentas en esta obra que se le daba a los esclavos, básicamente eran esclavos, porque llamar a los trabajadores sería demasiado, no, sería Sí, faltar a la verdad, para que extrajesen pues la plata y esos materiales. Entonces, de alguna manera, también es muy interesante porque dotas a esta sustancia de una agencia, de una entidad, como si fuera quien controlase, como si fuera un ente prácticamente que tuviese una intencionalidad e sí, intentase como no sé, no reescribir, sino que intentase dominar al ser humano a través de pues, las rutas de comercio, de estas
estos momentos en los que personas la utilizan para alcanzar la genialidad, todo esto mezclado es que, claro, te vuela la cabeza. Entonces, por eso yo te decía, yo creo que esto aparte te hace, a mí me lo parecería, desde luego, dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo a una obra así, también debe resultar como una experiencia transformadora para ti mismo, ¿no? Absolutamente, sí, Mm. sí, sí. Claro, claro, antes de la investigación y de la escritura era otra persona. Y mi entendimiento político también, y mi entendimiento histórico del país y de cómo esto se relaciona con otros países, pues me ha cambiado un montón también, me ha Ujú. cambiado muchísimo. Eh, y también, también el nivel de construcción me ha hecho pensar como, bueno, creo que la próxima novela va a ser un poco más sencilla. Menos exigente, ¿no? Sí. Para que para no cansarnos tanto, porque es que sí que se nota que tengo que explicar que hay bibliografía y todo, porque hay un personaje además que de alguna manera replica todo esto, parece como que está escribiendo una tesis o un texto también, un ensayo, entonces todo esto que estás diciendo se refleja perfectamente y se ve perfectamente en la obra. Me gustaría saber qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de abordar este proyecto. Lo más fácil es la escritura de las escenas de acción, yo creo. Eh, a mí me gusta mucho la acción y me gustan mucho las explosiones y las persecuciones y el kung fu. Y hay mucho kung fu, Ajá. además, me gusta mucho el kung fu. Pero también como con efectos especiales y invocando criaturas, todo con mucha velocidad. Esas partes son tal vez las más divertidas de escribir y lo más difícil es corregir. Lo más Ujú. difícil es muy difícil corregir porque especialmente cuando el texto se vuelve tan grande y algo que me pasó era que yo esperaba que los chicos de Vestigio me ayudaran a reducir el tamaño, pero sucedió lo contrario. Ellos intentaban como, pero ¿por qué no explicas esto en más detalle? Yo, está bien. Y eso hizo también que el libro creciera Ah, porque vale. yo quería ser más económico. Ajá. Pero creo que tenían razón y al final se permite el texto desarrollar conceptos que solamente estaban enunciados antes. Ujú. Entonces, esa lucha también con los editores, yo creo que fue lo más difícil, Ujú. pero también como lo más, ¿cómo se dice? Provechoso. Mm. Pero definitivamente lo fácil es divertirse. Yo creo Ajá. que para mí lo más fácil es divertirme Mm. y sentarme e imaginar cómo todas estas cosas divertidas Ujú. suceden. Y también me gustaría saber, eh, porque yo tengo que reconocer que he subrayado muchísimas cosas. A veces he subrayado tanto que he dicho, bueno, hay que parar de subrayar, no sé. Y hay algunas cosas bueno, pues que me he apuntado, porque me he dado cuenta que en las presentaciones de autores y autoras anglosajones casi siempre leen algunos fragmentos y en español no suele suceder esto, por lo menos en España no pasa. Y creo que deberíamos empezar a incorporar esto porque hay algunos fragmentos muy interesantes. Me vas a permitir que lea uno que tengo apuntado y que dice así. Somos post-hermetistas. Sabemos que nuestras acciones son resultado de un ciclo cibernético que también nos ha producido. Los ciclos geológicos y ecológicos, los movimientos telúricos, la historia volcánica, los parásitos que nos habitan, todo tiene una agencia que nos afecta. Lo que hacemos también es resultado de la expresión e interacción de plantas, animales y cosas. No hay objetos neutros, no hay objetos inocentes. El universo juega Sonic a través de nosotros. Yo creo que hay mucho más, ¿eh? Hay mucho, mucho más, pero creo que esto, sin dar demasiado, porque tampoco quería buscar un fragmento que diese demasiada información y hiciera spoilers. Entonces he pensado que este justo es muy representativo, ¿no? Yo creo que tienes que estar muy orgulloso porque es multidisciplinar esta obra. Hay, como he dicho antes, una investigación, hay historia muy bien detallada, pero también hay un trabajo en el ámbito de la estructura, porque hay momentos, por ejemplo, en los que, bueno, cada personaje tiene su voz, evidentemente, pero hay momentos en los que incluso hay partes que casi son, yo, desde mi punto de vista,
casi teatrales, porque es como son diálogos Mm. directos en los Un que guión. podrían haber como en un guión, ¿no? En un guión de cine o en Mm. un guión de una pieza teatral. Y eso a mí me parece que también es muy interesante porque tiene sentido, todo tiene mucho sentido en esta obra. Y esta estructura, que a veces también utiliza la primera persona, otras veces la tercera persona, también me gustaría que la explicaras un poco. Entonces hay dos narradores Ujú, principales y para hacer eso, entonces, digamos, determiné que uno iba a utilizar los diálogos de una forma ujú, y otro iba a utilizar los diálogos de otra forma. Además, los narradores están ubicados en dos zonas diferentes de Colombia, los dos centros de Colombia, que serían Medellín y Bogotá, y por lo tanto hablan y tienen mundos diferentes ujú, basados en esos dos centros que existen. Y uno de ellos es Clara. ujú, Ella es la persona que escribe en ensayo y es la que escribe en tercera persona de vez en ujú, cuando está haciendo todas sus disertaciones. ujú, Y el otro es Roger, y es como un chico, es como un intelectual, pero muy joven, tiene como 17 años, y es un pandillero, pero es un mundo en el que los pandilleros son intelectuales. ujú. Los pandilleros leen y son expertos en lenguajes muertos y hablan latín y se la pasan leyendo y utilizan esos conocimientos para hacer cosas de pandillas. Entonces, están como en un contrapunteo entre los Ujú, dos, narrando esta historia desde distintos puntos de vista. ujú. Así es como funciona. Y ya para ir un poco acabando, que yo podría estar aquí horas y horas, tenéis que leer esta obra, los que nos estáis viendo u oyendo, por favor. Nos gustaría saber si estás trabajando en algo, que seguro que sí, si nos puedes compartir algo en lo que estás trabajando. Sí, sí, sí. En este momento, digamos que estoy muy dedicado a terminar este libro porque faltan unos detallitos. Ujú, Ya está por salir. ujú, Pero tengo un libro aparte, que es un libro de cuentos, que es sobre ciencia ficción islámica, ujú, em, o como sufismo ciencia ficción. ujú, Y ese es posible que lo publique también pronto. Ya está listo, en realidad. Tengo también otro libro que es un paralelo a este, que es más ciencia ficción, es como ujú, totalmente ciencia ficción, mucho más corto. También es experimental, pero de otra forma ujú, diferente. ujú, Y es como el tema de cómo traer, o resulta que esta novela, Eidolónica, ujú, tiene que ver con entidades encontradas en viajes con sustancias alucinógenas. ujú, Eh, la dimetiltriptamina, el DMT, es una sustancia que casi que sí o sí las personas que la consumen van a encontrarse con unos seres que están ujú, ahí ujú, y que se pueden visitar y que hablan además y que hacen cosas. Algunos están como jugando o bailando, ujú, pero son seres y tuve una experiencia por el estilo y fue tan impactante para mí que escribí dos novelas al respecto. Una es Eidolónica y la otra es esta otra. eh, que es una novela mucho más corta, se llama Bestiario del Presente Profundo, ujú, y también tiene ya un editor que está interesado, entonces es muy posible que también salga pronto, mucho más cortita y mucho más ciencia ficción, ujú, también pensando en esto de de los psicodélicos. ujú, ujú. Y tengo otra colección que estoy comenzando apenas, Ajá. de cuentos, que estoy súper emocionado, y un libro de cuentos cortos sobre el Imperio Español si hubiese seguido expandiéndose en el futuro en el sistema solar. Entonces, todos los elementos del imperio, el Mm, sistema de castas, la esclavitud, mm, pero repensado en un lente como barroco mm, y muy experimental también. ujú. Porque, por ejemplo, en algún momento el imperio tiene conciencia y el narrador es el imperio. El imperio. Y también estoy haciendo experimentos, ¿no? Hay un experimento que es tomar el Quijote y reescribir, o no reescribirlo, sino como copiar y pegar Mm, y crear un texto nuevo solo ujú, de copiar y pegar cosas del Quijote. ujú. Sí. Entonces estoy haciendo cosas así. Muy, muy interesante esto. Bueno, esperemos que vuelvas a visitarnos con alguna de estas
Estas horas es Eso seguro que espero, sí. eso espero. Si pudieras invitar a alguien a que viniese a visitarnos al Librísimo, ¿quién sería? Pero tiene que estar vivo o viva. Bueno, ¿ya invitaste a Ramiro Sánchez? No, no, Bueno, Ramiro. no tiene que venir. Sí, Estoy sí, esperando que saque lo próximo para que sea algo de para que ficción venga. especulativa para que poder invitarlo. Pero sí, definitivamente es muy buen, me lo apunto, me lo apunto. Y ya para terminar, a mí me gustaría mucho que compartieses con nosotros uno de los últimos libros que hayas leído que te haya gustado tanto que nos lo recomiendes, porque estamos creando entre todos los visitantes al Librísimo esta biblioteca virtual con libros que daremos a conocer en verano cuando nos tomemos una parada técnica y pongamos ahí todos los libros de toda la gente que nos ha visitado y que nos han sugerido. Ok. Pues yo recomendaría esta, pero está en inglés, Ujú. que es The The Witch's Witch's Ointment. No sé si Ointment. sale al Ujú. derecho o al revés, Sí, bueno, pero pero lo es ponemos una igual. historia, está relacionada con la investigación, Secret History of Psychedelic Magic. Ujú, Es sobre el uso de plantas psicodélicas ujú, en el periodo medieval ujú. y la relación que eso tiene con la historia de la bruja, Ajá. como con esta paranoia que sucede en el periodo moderno temprano, en Ujú. el que se crea toda esta mitología de las brujas que utilizan una crema que se echan en el cuerpo o que frotan en una escoba y salen Sale volando al volando. sabbat de la bruja y tienen sexo con los demonios, que unas 60.000 personas murieron. Por eso, este texto es un intento de reconstruir de dónde salió esa idea, cómo se Ujú, construyó esa idea ujú, y qué tan real es el uso de psicodélicos en esa época. ujú. Muy bien, perfecto. La verdad es que nos lo apuntamos y ya lo veréis todos este verano. Tendréis muchísimos títulos para poder, bueno, para poder buscar y elegir aquel que más os llame la atención. Bueno, yo te quiero dar, bueno, no sabes cuántas gracias por haber invocado a los eidolones de la técnica para que esto haya salido adelante. Muchísimas gracias. Te esperamos en el futuro. Sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Buenísimo. Muchas gracias, Cristina. Espero verte de nuevo por acá.